La verdad revelada en el set de Strayed, con Hazal Subasi y Burak Berkeyakgul. ¿Qué pasa detrás de la cámara? ¿En serio nunca pelearon? ¿Qué pasa con esa famosa controversia de la pulsera? Viajes, amenazas, conversaciones cansinas en el set. Todo está en esta sincera entrevista. Pensemos en un actor. Debería rodar una escena en el frío, bajo el aguanieve, en un cementerio, pero aún así decir sinceramente, aunque fue difícil, me encantó mucho. Y otro más, el que no se ofende pero amenaza con una broma cuando es necesario. Aquí están, Hazal Subasi y Burak Berkeyakgul. Este vídeo no es solo una entrevista. Este vídeo es una confesión, una confrontación, una risa, oh, Dios mío, es realmente así. Una cadena de momentos que te hacen decir, ¿qué se esconde detrás de esas escenas que te hacen palpitar el corazón al ver la serie de televisión, The Ownerless? ¿Cómo puede una asociación ser tan armoniosa? ¿Por qué simplemente se ríen en lugar de tropezar? Hazal Subasi sonríe mientras habla de su último viaje al set, pero no oculta la angustia que siente por dentro. Burak Berkeyakgul, por otro lado, se burla de Hazal juguetonamente con su comportamiento dulce pero duro, pero el respeto mutuo entre ellos surge de cada palabra. Después de ver esta entrevista, los admirarás no solo en la serie sino también en la vida real. La carga emocional, el cansancio, la paciencia y la amistad detrás de escena de la actuación. Todo está aquí. Pulsa el botón de reproducción ahora y piérdete en esas escenas nunca vistas. Este vídeo no solo te hará reír, también te emocionará. Porque aquí todo es real, y la verdad siempre merece la mayor cantidad de vistas. Las parejas compatibles que se encuentran en el mundo de la televisión siempre pasan a la audiencia. Pero hay quienes interiorizan esta armonía no solo en el escenario sino también detrás de escena. Las actuaciones de Hazal Subasi y Burak Berkeyakgul en la serie de televisión, The Ownerless, así como sus entrevistas sinceras, conmueven los corazones de la audiencia. En este artículo quise analizar más de cerca su energía, su sinceridad y su estado de ánimo reflejados en el set. Cuando comenzó la entrevista, la primera palabra que apareció en la pantalla fue insoportable. Como si esto fuera la suma de todo. Pero sonríen y aceptan sinceramente una realidad. Sí, hay cosas que no se pueden experimentar. Pero también son gente de paz, como ellos quienes hacen vivible lo inhabitable. Como dijo Hazal, estas preguntas no son para nosotros, somos gente de completa paz. Una anécdota que contó Hazal sobre el set revela claramente la dinámica del mismo y su sensibilidad. La pulsera que lleva en el brazo se engancha constantemente y le duele cuando la tiran durante las escenas. Por eso quiere sacarlo, pero el director no lo considera visualmente apropiado. En ese momento la paciencia de Hazal se acabó y se volvió loca por dentro. Ese brazalete fue un dolor de cabeza para mí. Lo hice parecer invisible, pero en realidad era muy visible. Ese fue el último viaje que hice. Burak, por su parte, mantiene la calma respecto a estos viajes. Casi no había triangulación entre ellos. Están lejos de hacerse daño el uno al otro. Incluso cuando Burak intenta reprender a Hazal en broma, ella termina su frase con una dura amenaza. No hablaré contigo en el set a menos que sigamos eliminando las mismas cosas. Hazal responde entre risas. Esto no es un viaje, es una amenaza. Esta entrevista muestra claramente que no hay tensión entre ambos. Nunca peleamos, dicen. Tanto es así que incluso el último viaje ocurrió por una pulsera y hasta lo comentan entre risas. Hazal explica con expresión sincera por qué a veces mira a la cámara y a veces no. Estoy mirando a todas partes. Soy indeciso, tanto a la cámara como a mi alrededor. Esto no es indecisión, es un flujo natural. No un papel, sino la realidad. No hubo alguna escena que te hizo decir, deseo que este amor me pueda pasar. Cuando surge la clásica pregunta que se le hace a los actores en todo drama romántico, ambos dicen claramente, no. ¿Por qué? Las relaciones en The Strayed son muy caóticas. Aunque hay algunas escenas divertidas, no puedo decir, ojalá me pasara eso. Burak afirma que, aunque disfrutan interpretando las escenas, son lo suficientemente sensatos como para no querer que las dificultades que experimentan los personajes sucedan en la vida real. Hazal también está de acuerdo. Hay tantos problemas que sería muy agotador. ¿No deberíamos filmar esta escena hoy? Esta es una sensación que todo jugador experimenta en algún momento, fatiga. Hazal y Burak tampoco ocultan este sentimiento. Es especialmente desafiante filmar grandes escenas en días cansados. Hazal lo dice muy claramente. No tienes suficiente energía,
Simplemente no funciona. Ni siquiera puedes meterte en una escena que disfrutarías. Pero añaden que pase lo que pase, nunca comprometen su profesionalismo. Esas escenas se están filmando. Quizás no con el humor ideal, pero siempre con dedicación. Una escena en el frío, bajo la lluvia, en un cementerio. La escena más difícil que recuerda Hazal es la que ocurre en el cementerio, la cual relata sin dudarlo. Estaba lloviendo mezclado con aguanieve. Nunca había pasado tanto frío en mi vida. Cuando a la dura escena se sumaron las condiciones físicas, surgió una experiencia inolvidable. Pero a pesar de esto, la serie es muy popular y vista. ¿Celos o comportamiento de suegra por parte de Hazal? La pregunta al final de la entrevista: ¿interfieres en las relaciones de tus amigos? A la pregunta, Hazal se ríe de buena gana, mientras ella piensa ligeramente y luego dice alegremente: no seré suegra. Burak observa con una sonrisa. El hecho de que confíen y se apoyen tanto demuestra que también respetan los límites del otro fuera del set. La química en pantalla de Hazal Subasi y Burak Berkeyakgul no es una coincidencia. Esta comunicación sincera, abierta y respetuosa detrás de escena, la misma calidez se refleja en sus papeles. Desde los pequeños viajes por la pulsera hasta las escenas vividas mientras se congela en el cementerio, hay esfuerzo, sinceridad y verdadera amistad en esta historia. Las expectativas para los nuevos episodios son altas, pero lo verdaderamente destacable es la sensación de confianza que estos dos actores crean a través de su profesionalismo y comportamiento natural. Risas, no peleas, en el set. Caos en el escenario, pero equilibrio en la vida real. Ver, los hechos detrás de la cámara son mucho más reales que la ficción en la pantalla. Esta conversación cálida, sincera y sentida entre Hazal Subasi y Burak Berkeyakgul nos mostró eso. La armonía es posible no solo en el escenario, sino en cada momento de la vida. A veces por una pulsera, a veces por la falta de sueño, el cansancio o el frío que llega con la lluvia. Pero viste a dos actores profesionales que seguían sonriendo a pesar de todas esas dificultades. Los huérfanos no es solo una serie de televisión, una historia de esfuerzo, lucha, paciencia y amistad. Y por primera vez, pudiste ver detrás de escena tan de cerca. Si te conmovió esta sinceridad, no olvides darle me gusta, comentar y suscribirte a nuestro vídeo. ¿Qué preguntas le gustaría que se exploraran más a fondo? ¿Qué te da curiosidad? No olvides escribir en los comentarios. Habrá mucho más sobre estos dos en el próximo vídeo. Estaremos aquí con historias que continúan incluso cuando la cámara deje de grabar. La verdadera amistad no es solo un rol, es un vínculo que nace del corazón. Nos vemos.